en la segunda mañana de En Perspectiva. Punto F. El placer de pensar, con el filósofo Pablo Romero. En 12 minutos serán las 12. Pablo, bienvenido. Hola, Gonzalo. Hoy vamos a hablar de Heráclito, pero antes de él abrimos un pequeño paréntesis, hacemos una anotación al pie de la página y tiene que ver con muchas consultas. Algunas de ellas las hemos solucionado aquí al aire, porque después te van llegando a vos, Pablo, respecto a gente que de la tríada clásica de la filosofía, de Sócrates, Aristóteles y Platón, hay gente preguntando, ¿y yo por dónde le entro y por dónde voy, qué leo? Particularmente desde que arrancó el ciclo en general vinculado a la filosofía griega, ha llegado en el blog y me ha llegado por correo, además de lo que te ha llegado también acá a vos, algunas consultas sobre por dónde ingreso, gente que de repente no tiene hace mucho tiempo contacto directo con fuentes filosóficas o con manuales o introductorios. Bueno, sobre filosofía griega hay escrito, podríamos ocupar todos los minutos de la columna en hacer un repaso bibliográfico. Así que yo quisiera hacer una breve referencia bibliográfica que tiene quizás tres niveles, como introducción, por ejemplo, un tanto ya especializada, realmente con gente que ya tiene un cierto recorrido por la filosofía. El inicio de la filosofía occidental del filósofo alemán Gadamer, me parece que es muy pertinente para ingresar y retomar ese espíritu con el cual hemos también venido planteando esta columna de vínculo de actualidad de la filosofía griega, ¿no? En la primera columna hablábamos aquello de la filosofía griega vinculada nuevamente a aquello de la sabiduría y muy anclada en la vida cotidiana, y habíamos citado como uno de los filósofos de cabecera en esa nueva reivindicación de los filósofos griegos a Pierre Hadot con H. Bueno, hay tres de sus obras, él se ha especializado puntualmente en la filosofía griega, la filosofía antigua. Hay tres de sus obras que pueden encontrarse en español y que son muy recomendables. La primera se llama ¿Qué es la filosofía antigua? La segunda, La filosofía como forma de vida. Y por último, Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Y luego, creo yo, para acercarse que de alguna manera deseen ingresar o retomar de una manera amena y didáctica al mundo de la filosofía antigua, también para utilizar los docentes de secundaria con sus alumnos, un libro de reciente publicación de alguien que viene no del terreno de la filosofía, es un autor uruguayo, Jorge Faral, es un ingeniero, una especie de autodidacta de la filosofía, pero ha hecho un libro que realmente vale la pena conocer, que se llama De la mano de los griegos. Incluso descubierto que hay un sitio web vinculado al libro en donde hay materiales complementarios y la manera también de contactarse con el autor para hacerse del libro, que bueno, es www.delamanodelosgriegos.com, como el nombre del título. Así que estas son, en los diferentes tres niveles, las recomendaciones bibliográficas que creo que abarcan en buena medida el ciclo. Y bueno, nos vamos a Heráclito. Hemos pasado esa tríada fundamental y vamos a volver un poquito más atrás. Habíamos planteado en el comienzo de la columna que la filosofía antigua se podía plantear en 4 períodos y que la primera etapa era la que llamábamos de los filósofos presocráticos, y acá ubicamos a Heráclito. Hemos dicho que en alguna medida estos filósofos eran considerados filósofos de la naturaleza, particularmente sus intereses se centraban quizás más en la física, las ciencias naturales, la cosmología, pero bueno, eran un primer esbozo de especulaciones de tinte filosófico. Yo creo en lo particular que hay dos que son los más relevantes y que además inauguran el primer debate en el terreno de la filosofía, que son Heráclito y Parménides, que escapan también en algún punto de la mera filosofía de la naturaleza. Creo que van un poquito más allá y quizás hasta sea un poco injusto ubicarlos simplemente como filósofos de la naturaleza, y nos introducen en un debate que es entre el cambio y la permanencia de las cosas. Heráclito es el filósofo del devenir, del todo fluye, el filósofo del cambio, sí. Y Parménides, por el contrario, es el filósofo de aquello que es la esencia, lo inmutable, el no cambio. Ambos están ubicados, nacen en el siglo VI, así que acá volvimos un poquito más atrás, aunque su trabajo fundamental a nivel intelectual está ubicado ya en el nacimiento del siglo V. Y bueno, de Heráclito no se conoce mucho y se ha perdido mucho por referencias, particularmente de Diógenes Laercio, que es el primer historiador de la filosofía. Sabemos que ha escrito sobre al menos 3 obras importantes que abarcaban
mucho más que esto de la filosofía de naturaleza, pero apenas nos han quedado fragmentos, apenas unos muy pocos fragmentos. Y es un ejemplo de cómo a veces algunos fragmentos tienen, apenas unas líneas, tienen tanta influencia en la historia de la filosofía. Por ejemplo, para citarte quizás el aforismo más importante o el más conocido de Heráclito, simplemente dice esto: en el mismo río entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Aparte era conocido como Heráclito el Oscuro, en una forma aforística y oscura de escribir. Esto es citado por Platón en el diálogo El Cratilo, como ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río. Sí. La idea de que todo cambia permanentemente y nosotros, incluso la misma persona, somos muchos a lo largo de nuestra vida, y el río, incluso las propias corrientes del río van cambiando. Nunca el río es el mismo, nunca nosotros somos lo mismo. Y de acá la idea del cambio incesante, que luego toma esto Platón para decirlo, bueno, que esta idea de que si todo cambia, de que todo fluye de alguna manera, es una negación de la posibilidad del conocimiento. Si nada es estable, se niega la posibilidad de un saber definitivo. En esto en concordancia con Parménides, que sí creía, hay una esencia. Si nosotros para no hablar tan técnicamente el lenguaje filosófico, lo lleváramos en la vida de las personas, de nosotros mismos, diríamos, bueno, nosotros hemos sido a lo largo de nuestra vida muchas personas, estamos en permanentes cambios físicos, ideológicos. Bueno, en el caso de Parménides creía que aún esos cambios eran, y Platón también, eran cambios ilusorios, en todo caso accesorios. Nosotros, centralmente en el fondo, somos siempre una misma persona o tenemos algo que nos define. Hay algo que define nuestro ser y nos particulariza. Y bueno, había en torno a este, es el primer debate que recién lo va a resolver más de un siglo y medio después Aristóteles. Pero el primer gran debate filosófico está entonces entre Heráclito y Parménides. Heráclito tiene, en esta idea del cambio, dice que este cambio, además devenir incesante, tiene una lógica que es la lucha de los opuestos. Toda dinámica, todo cambio está fundado en la oposición permanente, en los opuestos, en una lógica de las contradicciones, que es lo que va generando una dinámica del cambio. Y esto es fundamental para poder entender la influencia que tiene Parménides entre la modernidad y la posmodernidad. Y así hemos un poco titulado la columna de hoy: Heráclito entre los modernos y los posmos, por llevarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la idea de que al final la dinámica funciona a partir de una lucha de opuestos, una lógica de la contradicción, es tomada, rescatada del fondo de la historia, nada menos que por Hegel, para su dialéctica de las ideas, su dialéctica del espíritu. Y esta dialéctica, bueno, como todos sabemos, Marx es quien revierte de alguna manera, toma la idea hegeliana de la dialéctica basada en esta guerra de los contradictorios, esta guerra de los opuestos, y la lleva al terreno de la materialidad, digamos, inaugura lo que se llama la dialéctica materialista, que se le debe más a Engels que a Marx, pero bueno, está a la base de la idea de la modernidad, de un autor central de la modernidad como es Marx. Y bueno, de ahí de Marx va a salir de aquello de la lucha de clases, la lucha de opuestos, en aquellos 3 planteos que se hace, que es la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Entre aquella lucha de opuestos llegamos a una síntesis que deviene una nueva tesis, que deviene una nueva antítesis. Bueno, aquellas categorías como burguesía o como opuesta al proletariado, o explotados y explotadores, es retomar en alguna medida la lucha de opuestos que plantea Heráclito, con una diferencia fundamental, y en esto capaz que cometo alguna herejía y habla alguna polémica que puede ser interesante, es que en Marx, en definitiva, hay un estadio final, una especie de paraíso en donde se logra esa forma de síntesis, en donde se anula, en definitiva, la diferencia, en donde se acaba de alguna manera las contradicciones y las luchas. Y lo mismo sucede con Hegel. La dialéctica del espíritu, en definitiva, tiene una instancia final, que es la del espíritu absoluto, claro, que plantea Hegel. No es el caso, en este sentido sí se podría decir que no se sigue lo que plantea finalmente Heráclito, se lo toma para retomar su dialéctica y actualizarla en el marco de esta lógica, pero Heráclito creía que la lucha de opuestos, en definitiva, era incesante, que nunca acababa, y que en verdad formaba parte de una armonía. La sociedad, la naturaleza, en definitiva, necesita esta oposición permanente, y en alguna medida, si podemos hablar de progreso, de dinámica de cambio, y está la lucha permanente de los opuestos. Heráclito decía, bueno, en verdad nosotros podemos pensar en lo justo porque tenemos lo injusto, y esto forma en definitiva también una armonía.
tanto en Hegel como en Marx, en definitiva, esa diferencia final se va a anular, en el caso de Marx en un estadio comunitario final, y en el caso de Hegel en ese mundo de las ideas se va a alcanzar algo así como un estadio del espíritu absoluto, en donde ya no va a haber más progreso, ¿no? Se aluna en algún punto la diferencia. Y hablando de esto de la diferencia, por otra parte, va a ser Nietzsche, que es, quizás en alguna medida es el padre de la posmodernidad, va a tomar la idea del cambio incesante, la idea del devenir. Todo fluye, todo cambio, y eso es la realidad central de la vida humana, de la existencia humana, del conocimiento humano. Creo que este siglo XXI que se está abriendo también va a seguir dando cuenta de que Heráclito tenía en buena medida razón, de que las luchas y las disputas de los opuestos son permanentes y están abiertas y es incesante, no hay en eso en definitiva un cierre final, y quizás me parece que incluso estas medidas de modernidad y posmodernidad están alcanzando un punto de una cierta síntesis en donde de alguna manera la idea de subjetividad de la posmodernidad se va a incorporar a la búsqueda quizás un poco más ética que tenía la modernidad, pero que había ido olvidando al sujeto. Vamos a tener una nueva síntesis que nuevamente nos va a abrir en definitiva a otra lucha de opuestos, y el río de la historia me parece que en ese sentido recobra en buena medida, legaliza la filosofía de Heráclito. Pablo, gracias por habernos acompañado. Dale, un abrazo, gracias. En la segunda mañana de En Perspectiva. Punto F. El placer de pensar. Con el filósofo Pablo Romero. Pablo, bienvenido. Estábamos desde el encuentro pasado repasando por fuera de la tríada fundamental de la filosofía griega, que otra gente había estado en ese entorno de tiempo haciendo filosofía sin ser Sócrates, Aristóteles y Platón. Cierto, y habíamos precisamente rescatado un poco a Heráclito. Y ahora vamos un poco al rescate de un movimiento, que son los sofistas, que ha sido en buena medida denostado, digamos, por esta precisamente tríada fundacional. La imagen que se hereda de los sofistas precisamente no es la mejor. Digamos, supones, si alguien en algún momento te llamara sofista, ¿vos cómo lo tomarías? Suena un adjetivo que, no sé, en principio uno se ha ido vinculando de alguna manera como charlatán, sí, embaucador, claro, como una especie de uso negativo de la retórica y de la persuasión, lo cual en sus orígenes no era precisamente así. Digo, cuando el término de sofista surge, que también es una combinatoria de sofía y de sofos, sabiduría y sabio, y que estaba más vinculado a la profesión precisamente de enseñar la sabiduría. En una primera etapa, digamos, de los denominados sofistas, en los que estaba Tales y Solón, era un término con un prestigio importante. No es sino, hasta el mediados del siglo V, en donde sí Sócrates ya está presente y ya está de alguna manera ejerciendo su labor filosófica, en concordancia con una primera, digamos, generación fundamental de los sofistas, que empiezan a invertir también un poco a partir de incluso las críticas de Sócrates y las posteriores críticas de Platón, se empieza a invertir esta consideración del término hasta terminar en la historia oficial, digamos, de la filosofía, siendo un término bastante despectivo. Solo habíamos hablado que en Grecia esa democracia pujante, que era para unos pocos, que se calculan aproximadamente 26.000 personas, los ciudadanos considerados libres en esa democracia griega. Hemos visto que había una explosión como de la libertad, del pensamiento. Bueno, y cuando esto comienza a suceder, empieza a ser importante la formación, precisamente la formación que podríamos llamar formación ciudadana, ¿no? Y la participación política comienza a ser un ejercicio practicable por una amplia mayoría, en concordancia, digamos, en comparación con lo que se venía teniendo antes, ¿no? Es en esta instancia entonces que hay esa eclosión de esa formación para la ciudadanía, formación para la arena política, en el que hay que salir, digamos, a jugarse un poco el pellejo en lo discursivo. Y es ahí que Atenas, además que se convierte como en el centro cultural fundamental de su época,
inigualable, digamos, en su momento, es que empiezan a pensadores y filósofos y interesados en la vida intelectual desde otras ciudades cercanas comienzan a arribar a Atenas. Y así es que tenemos que en el entorno del siglo V van a llegar quizás los que son considerados los sofistas fundamentales en la historia de la filosofía, ¿no? Llega desde Abdera, llega Protágoras, tenemos a Gorgias, que llega de Leontini, a Pródico, a Hipias, a Trasímaco, y teníamos a Antifón, que era así el único ateniense, pero entre estos 5 o 6 nombres están los sofistas fundamentales, y particularmente Protágoras y Gorgias, que son los más importantes por lo que ha quedado un poco también fragmentariamente de la obra de estos dos considerados sofistas. Son sin lugar a dudas los más importantes. Protágoras llega en el 444 a Atenas, y el segundo llega sobre el 427, que es precisamente la época que nace Platón. Platón, que es uno de los principales inquisidores de los sofistas, no los conoce a esta primera tanda de sofistas, que son los fundamentales, repito, no los conoce contemporáneamente, digamos, le estaban haciendo cuando estos ya estaban desarrollando su labor. ¿Y su mirada sobre qué iba, Pablo? Bueno, lo que el punto pasa, primero hay quizás 2 puntos centrales que tienen que ver con que también las críticas fundamentales. Su mirada en primera instancia, digamos, cuando ellos ingresan en esta arena política, lo que plantean en algún punto es que la verdad o los discursos se imponen por medio de los juegos de lenguajes, por medio de las relaciones de alguna manera de poder que se dan, y atienden a una retórica que lleve a formar a gente que de alguna manera obtenga victorias en la arena de la política. Esto lleva a que sean acusados en algún momento no, en casi toda la obra, tanto por Platón, y Platón recoge esto también de Sócrates, como quienes relativizaban la idea de la verdad, ¿no? O sea, no eran buscadores de la verdad, sino que desconocían o no asumían la idea de que había una verdad ni eterna, ni inmutable, y entonces, por lo tanto, el conocimiento y la verdad era en algún momento una construcción discursiva. Son de alguna manera lo que podríamos vincular como una especie de epistemología constructivista, digamos, todo conocimiento en definitiva se construye. Y esto atentaba sobre las bases fundamentales de la filosofía platónica. Y de lo primero de lo que lo acusan, además, a los sofistas, es de que cobraban. Este era un problema, por eso es considerado además los primeros educadores. Y esto es muy importante en este sentido, porque y todavía hasta hoy en día creo que tenemos esa misma mirada sobre particularmente el terreno de la filosofía o de la intelectualidad. Aquello que se hace por búsqueda de la verdad o por amor a la sabiduría parece que tiene que estar bastante alejado de la parte económica, digamos, no se podría cobrar por eso. En Grecia ya se había empezado de alguna manera la cultura del honorario. Los poetas cobraban, incluso los que participaban en las Olimpiadas, los gimnastas y que ganaban, después eran subvencionados por el Estado, o sea, había el término dinero en juego por alguna actividad a desarrollar. Pero en el terreno de la filosofía o de buscar la verdad o de las ciencias del espíritu, o de alguna manera la búsqueda de la perfección del alma, eso era muy, muy mal visto. Sócrates y Platón lo señalan permanentemente sobre los sofistas, diciendo, bueno, son una especie de mercenarios de la verdad que cobran por un saber. Pero a ver, pongámonos en este lugar. En la academia de Platón era absolutamente selectiva. Además, Platón, es cierto que no cobraba, pero muy pocos ingresaban a su academia. Y él además creía que el conocimiento no lo podían alcanzar casi nadie, salvo aquellos que además él intuía que podían ser en algún punto filósofos, y bueno, esos luego iban a formarse en su academia bastante cerrada, y ahí iba a estar la clase gobernante de los filósofos que él pretendía que gobernaran la polis. La verdad que los sofistas absolutamente abren la cancha, el juego. Además, es cierto que cobraban, también se tiene referencia de que los que cobraban era bastante poco, si se quiere, se ajustaba, digamos, a los bolsillos del consumidor, ¿no? Pero son los primeros educadores en ese sentido, creen que la virtud se puede educar, que si uno se puede alcanzar las ideas de verdad o de bien, aquello que Platón consideraba que era bastante cerrado, ellos abrían la cancha. Y bueno, cobraban, fueron los primeros educadores y los primeros profesionales de la tarea de educar. Y en esto, bueno, creo que abren la cancha precisamente,
y uno puede considerarlos también como unos pioneros del libre pensamiento en este sentido, porque sí realmente creían que no había que ajustarse a ningún tipo de verdad sectaria, que era la que ellos creían que en definitiva se desarrollaba particularmente se va a desarrollar luego con Platón, pero ya previamente a Platón habían esos círculos bastante cerrados de élites un tanto sectarias en torno a la vida intelectual que ya existía en Grecia, y ellos rompen, por eso es su revolución importante, y por eso en este sentido los atiende, digamos, entre comillas, Sócrates y Platón. O sea, los dardos están apuntados contra ellos por la importancia que empiezan a cobrar en Grecia. Ellos los acusan precisamente, bueno, de generar una especie de decadencia de la democracia, porque bueno, al final todos parecen que empezaban a cobrar posibilidades en la arena política, ¿no? Todos tenían la posibilidad de plantearse este asunto de la verdad, y ya no era algo para unos pocos, ¿no? Incorporan, entre otras cosas, de sus métodos de enseñanza al libro, por eso también, en definitiva, apuntarse en los textos. También en ese sentido inauguran una especie de educación que podría ser muy vinculada a las educaciones, a la educación moderna. Se le reconoce como la educación de tipo universitaria entre maestro y discípulo que hoy tenemos. Bueno, se inaugura en alguna medida con los sofistas. Particularmente yo quería rescatar esto, la educación en el libre pensamiento, y la convicción de que hay que educar para la tarea política a partir fundamentalmente del arte de argumentar, del arte de la retórica, bueno, porque no hay una verdad objetiva ni inmutable, y en esto precisamente los sofistas abren la cancha, y me parecía justo, en alguna manera, que hemos tenido referencias un tanto negativas sobre los sofistas cuando tocamos a Sócrates y a Platón, intentar una reivindicación y una reinterpretación de los sofistas, que creo que sería hacer un poco más de justicia con este movimiento. ¿Cuánto tiempo duró el movimiento en el tiempo? Se calcula en torno de unas casi 7 generaciones. Bien, en verdad es bastante, pero luego sí, y quizás en esto terminamos casi dándole... Hay una especie de decadencia de la sofística que sí termina como en una especie también de mera demagogia, pero digamos, la primera generación de los sofistas es quizás la más importante, la podríamos ubicar entre mediados del siglo V y finales y comienzos del siglo IV. Pablo, gracias, hasta la próxima semana. Vale, bárbaro, gracias.